Speaking English Urdi. Mauricio, ¿qué opina del trabajo sexual, la pornografía, OnlyFans, etcétera? ¿Considera que legalizarlo ayuda a reducir la trata para fines de explotación sexual? Yo creo que sí. Mira, uno de los grupos que más conozco que luchan contra la trata aquí es un grupo de mujeres que son trabajadoras sexuales. Pero que son trabajadoras sexuales independientes por voluntad propia. Y en ese caso, yo respeto la libertad de la gente de hacer lo que quiera. El punto es que esto se supervise de una manera lo suficientemente estricta y sin moralina para que nadie obligue a nadie a hacer pornografía, para que nadie obligue a nadie a practicar el trabajo sexual. Yo siempre he dicho que no existe la prostitución forzada. Una mujer que trabaja, que tiene sexo por obligación, es una esclava sexual, no es una prostituta. La prostituta tiene, por definición, la prostituta es alguien que decide prestar servicios de carácter sexual a cambio de un pago. ¿Sí? Algunas simplemente lo hacen casándose con alguien, otras lo hacen directamente todos los días recibiendo señores y cobrándoles. Pero quien lo hace forzada no se le debería llamar prostituta, es una esclava sexual y debe liberarse como a cualquier esclavo, ¿no? Igual en los casos de convencimiento por la vía de la pobreza, por convencimiento por la vía de la droga, de la amenaza. La amenaza se usa muchísimo, sobre todo en los estratos más bajos de la prostitución, ¿no? Que es lo peor del asunto, que es la gente que más sufre. Entonces yo creo que ahí hay que ser absolutamente indoblegables en la lucha en contra de la trata y en contra de la obligación y en contra del proxenetismo. Por supuesto que sí. Pero eso no debe ser, y aquí voy en contra de gente a la que quiero mucho, eso no debe ser óbice para impedir que las mujeres que así lo deseen puedan hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana, porque es suyo. Así como pueden abortar y así como pueden acostarse con quien quieran y no acostarse con quien no quieran, y solo sí es sí y el no se les tiene que respetar. Así se tiene que respetar que haga con su cuerpo lo que se le dé la gana a la mujer que se dedica a la prostitución, la mujer que se dedica a la pornografía, la mujer que se dedica al OnlyFans en todos sus niveles, porque hay niveles muy light de OnlyFans y hay niveles de pornografía pura y dura. Si lo haces libre y voluntariamente, nadie tiene por qué meterse. La versión oficial de algunos sectores es que no todas las mujeres están obligadas porque eso no lo haría nadie por su cuenta y riesgo. No es cierto. Sí hay quien lo haga por su cuenta y riesgo. Y yo he conocido gente a lo largo de mi vida, he conocido a mucha gente, tengo muchos años y he andado por muchos lados y tengo mucha calle y mucho barrio, ¿no? Entonces, mi posición es esa. Yo creo que no se legaliza la prostitución o la pornografía para luchar contra la trata. Puede ser un elemento secundario, pero creo que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa se legaliza para respetar la libertad de una persona de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, y por otro lado hay una labor policíaca que es impedir que a alguien se le obligue a hacer con su cuerpo algo que no quiere. Son dos partes de lo mismo, pero una es básicamente laboral y de protección sanitaria y la otra es claramente policíaca, ¿no? O por lo menos así lo creo